días, mi nombre es Odelia Altagracia López, estudiante de Lenguas Modernas. Me encuentro cursando la asignatura de Historia de Lengua Española. Junto a mi compañera nos vamos a enriquecer sobre la historia de la lengua española. Saludos compañeros, mi nombre es Melissa Santana, estudiante de Lenguas Modernas, cursando la materia Historia de la Lengua Española 1 de la maestra Giovanni Ortega. El español clásico. Continúan los estudios sobre la lengua española de Gonzalo Correas García Márquez. Esta es la 10ª parte del libro Mi breve historia de la lengua española, del cual les estaré hablando un poquito. Y en efecto, eso que José Martí llamaba Nuestra América, periodo clásico de nuestra lengua, es decir, el de los llamados siglos de oro, que como bien señala Antonio Latorre, eran 2 y no 1. Acá en esta parte habla de que durante ese periodo se habrían publicado estudios de nuestra lengua, pero ya no eran artes o gramática como la de Nebrija, sino eran diccionarios, manuales explicativos y algunas exaltaciones de la lengua y literatura. También habla del diálogo de la lengua de Juan Valdés, que fue escrito en 1535, que habla de cómo era el español en el siglo 1501. Y en cuanto al tema, la lengua castellana y su uso correcto, que es un reflejo del sentir humanista de la época, y en este siglo se intenta dotar de importancia y personalidad propia a la lengua nacional independiente del latín. Acá se destacan varios textos en donde se habla del origen de la lengua y de las influencias que ha sufrido, y donde hubieron muchísimos estudios que han sido testimonios de un grado elevado de conciencia lingüística. También varios textos en donde se habla de cómo establecer un vínculo histórico entre el latín de los romanos y el romance castellano. A propósito, recordar las palabras de Gabriel García Márquez en el primer Congreso Internacional de Lengua Española, el cual fue celebrado en el 1997 en Caracas, México, en el cual propuso que jubilar la ortografía era necesario, ya que se consideraba el terror del ser humano desde que nace, desde cuna. ¿Sabes de qué trata el discurso sobre la botella al mar del Dios de la Palabra? Que fue en Zacatecas del 1997 por Gabriel García Márquez, el cual se podría resumirse en la importancia que tiene la palabra. Sin la palabra perderíamos la esencia humana. La palabra es vital para cada uno de nosotros y usada correctamente puede ser una arma letal. La lengua española, con sus numerosas reglas gramaticales, limitan el desarrollo del lenguaje, convirtiéndolo en un conjunto que hay que cumplir. No obstante, el español posee rasgos y características únicas que lo hacen útil y a la vez bello. La lengua, en este caso, con el español, se alimentan y se nutren gracias a los hablantes. Cuando hablamos de hispanohablantes, ¿sabes de qué hablamos? Hablamos de riqueza cultural. Bien, también podemos ver lo que es una entrevista concedida por García Márquez a Joaquín Estefanía, donde opina que los gramáticos y los escritores son dos oficios distintos. También podemos ver lo que fue el texto El Lazarillo de Tormes, en donde se dice que pudo ser un libro peligroso pero a la vez tentador. Según Joseph Ricapito, es un libro muy revolucionario en su tiempo y revolucionario en su concepción. También señala a través de sus personajes los vicios de una sociedad que se autoproclama como la más cristiana. ¿Sabías quién fue Gabriel García Márquez y cómo fue él considerado? Pues Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927. También fue considerado como el máximo representante del boom latinoamericano. Su importancia como narrador se vio reconocida a nivel mundial en los años 1982, en el cual fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. A ti que te gusta enriquecerte sobre los conocimientos de la lengua española, te invito a continuar leyendo el libro Tu Historia de Lengua Española. Gracias.